Bueno, pues buenos días. Yo me muevo mucho, con lo cual creo que con la voz que tengo, aunque vengo de la mano, estoy nervioso. Bueno. Vale. Bueno. La historia es la siguiente. Cuando engañé a los navarros, no sabían dónde se metían. Yo creo que hoy ya saben con dónde se meten, ¿no? Sabéis dónde estamos. Bueno, cuando hablamos de la ponencia, no sabíamos realmente a lo que nos enfrentábamos. Entonces, sí, preferiría. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos cuando empecé a hablar de lo que íbamos a hablar. Y era esto. Hay un número mágico en la Speleo, el -1000. Todos sabemos que el -1000 nos impresiona muchísimo. Y entonces empezamos a ver, ya en el FIES habló y hacía varios años estábamos tocando un poco el tema, qué es lo que estaba pasando realmente con los rescates de -1000. Y realmente había muy poquita bibliografía, porque el rescate de -1000 representa una complicación técnica y sanitaria que va más allá de cualquier rescate que conozcamos. Bien, esto que tenéis aquí es el rescate de la N51 en Navarra a 600 metros de profundidad y no es un -1000. Lo conocemos todos porque hubo muchas polémicas con este rescate y recordar que fueron más de 80 horas, 4 grados de temperatura, humedad relativa cercana al 100%, 150 personas, 4 kilómetros de galerías y un izao de 500 metros. Microvoladuras por estrechos. Bueno, si los 3 primeros puntos ya nos dan el nivel de dificultad simplemente en 600 metros, si le añadimos microvoladuras, ya nos estamos liando. Actualmente se está haciendo exploración, que más que exploración y apertura de galerías, es minería pura. No hay guardias civiles por aquí, ¿verdad? No hay jueces tampoco. Es decir, estamos volando pasos, estamos forzando pasos. Si se fuerza un paso, si hay un problema detrás del paso, cuando salgamos tenemos un problema muy serio. La gente que está trabajando en picos de Europa está haciendo exploración a tal nivel de dificultad que el día que tengamos un problema, lo que vamos a tener va a ser casi un imposible. Control de daños. Las fotos que vais a ver, la mayoría son mías, de rescates que hemos participado, y no tengo conflicto de interés, puede que lo tenga alguien conmigo, pero yo en principio no tengo con nadie. Para nosotros lo básico en medicina es el control de daños del politrauma. No queremos conseguir un tío que salga igual que entró en la cueva. Queremos que el herido, cuando vuelva a salir, salga lo menos damnificado del accidente que ha tenido. Vamos a definir ahora aquí, porque voy a repetir muchas cosas que han repetido los compañeros, ciertas consideraciones que para mí en los -1000 en los que hemos estado habría que tener en cuenta. Los escenarios cambian muchísimo. ¿Alguien de vosotros ha estado en La Torca, en el Cerro del Cuevón? Cambia perfectamente de un año a otro, depende de lo que haya nevado ese año. Se convierte en una cueva seca o se convierte en una cueva con cascadas, imposible de progresar en ella. Preguntárselo al Green el año pasado cuando estuvimos instalando y no pudimos pasar de 500. Es decir, eso, añadirle un herido. Todo lo que tengamos y lo que conocemos en la medicina está muy protocolizado y los colegios médicos nos obligan a cumplirlo. Pero esas consideraciones que son muy legalistas y que nos cubren mucho las espaldas, aquí las saltan por los aires y habrá que adaptarlas a lo que tenemos. Bien, pero el mejor protocolo de rescate no es más que la prevención, la planificación y la prudencia en la ejecución. Señores, se está bajando a -1000 en grupos de 3 sin botiquines. Estamos entrando en -1500 con olotil y con paracetamol. Estamos entrando en -1200 con unas 2 mantas térmicas y estamos durmiendo en condiciones de hipotermia, pero como somos capaces de subsistir, estamos recuperándonos rápidamente hasta que dejemos de recuperarnos. Y estamos teniendo bivacs, como en el cerro, donde dormimos sentados encima de una piedra que tiene pinta de puntiaguda. Es decir, por lo que estar sentado encima de algo puntiagudo. Es bonita la Speleo, hasta que ocurre algo. En España es el país del mundo con más cavidades en superar los -1000. Y hasta ahora, a no ser que haya ahí la BU 56 y alguna más que le estáis sacando metros, el cerro está por -1500. Hay algo más de progresión, pero aún no lo han terminado de contar. Hemos estado hasta 1300, la cosa se pone fácil, para partir hasta 1500 se complica. El problema de los rescates en -1000, igual que en otras cavidades complicadas, es el tiempo, no es la profundidad. Es decir, el tiempo es el que va a delimitar que nuestro paciente salga bastante bien o bastante mal. No se puede predecir la duración de un rescate. No sé si conocéis a Jorge Membrado, yo creo que lo conocemos todos, deportista de élite, un tío muy polémico, yo creo que la gente polémica es la que nos hace crecer, y es una persona que tiene en su cabeza los simulacros de -1000, de eso hablaremos dentro de un momento.
Es decir, en -1000 el simulacro se convierte en una odisea. Estoy hablando del simulacro, no estoy hablando del rescate real. Imaginaros que la cosa es real. Surgen imprevistos que modifican las previsiones. Cuando tú en una cueva te tiras 4 días para sacar a un individuo, el cambio de meteo puede ser muy abrupto. Y en Pirineos y en picos, la meteo cambia con mucha facilidad. Y te puedes encontrar con pasos que de no estar sifonados, estar sifonados. Y tener que tirarte con el herido, como nos ha pasado, un par de días hasta que bajen las aguas. Lo más llamativo, lo de Calleja y lo de Sergio Dils. Es decir, que fue televisivo. El herido, además, encima resulta que cambia. Ya me gustaría que mis heridos estuvieran igual que cuando llego. Porque ni van a ir a mejor, pero a peor tampoco iban a ir. Mentira. No hay ningún herido que esté nunca estable. Y ya os digo una cosa. El rescate de una víctima no es inocuo. Si pensamos que sacando a un tío en camilla le salvamos la vida, tengamos en cuenta que le podemos salvar la vida, pero de que no es inocuo, olvidaros. Esto es Imagens, Simabenis, y claro, hablamos de -1000. Hay cuevas de 300 que son más complicadas que estas Imagens. Imagens con 2 contrapesos sacas el tío de 400 metros. En Simabenis hablamos de temperaturas bajas. Simabenis, ¿sabéis a cuánto estamos? Temperaturas de 28 grados, humedad del 100% y radioactividad. Entramos 2 veces al año con dosímetro. Claro, por la noche por eso nuestras mujeres dicen que estamos verdes. Pero bueno, es decir, las cosas son más serias de lo que estamos hablando. Bien, este es el paso Enrique, un paso donde es curioso porque está a las 2 horas y pico de estar haciendo cavidad. Y te quedan 6 horas más de progresión. Si te dejas el 50% del esfuerzo físico en un paso como este, y te lo dejas, tíos que técnicamente van muy bien, ¿qué pasaría cuando tienes que sacar un herido y tienes que estar trabajando con gente que está bajo estrés? Mucho cuidado, que nos estamos metiendo en follones gordos. Vale. MBE, medicina basada en la evidencia. Los médicos ya no trabajamos por filosofía. La filosofía está para la gente que quiere lucubrar. Nosotros tenemos que trabajar sobre datos. Como no tenemos datos, no podemos opinar. Y entonces yo me junto con soteras y digo, es que ayer tuve esto. El otro día me contó un bloqueo en pared. Llamo a Dulanto y me cuenta lo de un bombero colgado boca abajo para sacar a un tío en Albacete. Es decir, y hablamos de cosas y decimos, eso no se puede hacer, o eso sí se puede hacer. ¿Pero eso es medicina? No, eso no es medicina, eso es charla de café. En España todo se soluciona con una servilleta y una frase, no hay huevos. Pero eso no funciona. Es decir, no medimos las cosas, como no medimos las cosas no las podemos controlar. Condiciones ambientales extremas, y además no las podemos controlar. ¿Alguien controla la meteo? ¿Alguien controla la temperatura de una cueva? ¿Podemos controlar el herido? Entre comillas otra vez. No existen recursos y desde que el rescate en montaña se ha democratizado, es decir, todo el mundo va a la montaña porque alguien me va a sacar, pero en cueva hay que asumir los riesgos. Cuando te metes en cueva no te van a sacar, van a intentar sacarte. No se pueden emplear los protocolos habituales y esos protocolos, si los empleamos, los tenemos que cambiar. Y sobre todo una cosa muy importante, yo todas las rescates en los que he estado, nunca me han salido los tiempos, no sé si a vosotros. Siempre ha habido retrasos, nunca he salido. Hombre, en el típica pérdida que te le encuentras a los espeleólogos subiendo ya, conforme tú estás bajando, pues claro que se suspende el rescate, es una pérdida. Pero en un rescate real con víctima, nunca me han salido los tiempos adelantados. Bien, y vamos a empezar en serio. Ese es el ABC de una intervención en rescate. Aproximación, búsqueda, clasificación, qué es lo que tengo y la extracción del paciente. La hora de oro, que para los médicos es muy importante, y los 15 minutos de platino, que son más que importantes, en espeleo no valen. No valen. Y hay que hablar de 2 conceptos totalmente distintos. Uno, que es el TOER, que es el mejor tiempo que tenemos para extraer y llegar a esa víctima, y después el ASES, que es el tratamiento de asistencia sanitaria a esa víctima. Y eso me da lugar a un coeficiente que tenéis ahí, que os lo dejo y os lo mandaré después por escrito, que nos da la capacidad de supervivencia de ese herido. A más tiempo de extracción, a menos atención sanitaria y a más tiempo desde que se comunica la asistencia sanitaria, la incidente, hasta que se le asiste, nos da un factor que nos va a decir si ese paciente va a ir para adelante o para atrás. Hay una alerta, hay una búsqueda, hay una estabilización y hay una categorización. Y todo eso es en horas. Yo siempre digo lo mismo. En cueva, cuando me llaman, el paciente, si no está muerto, es que tiene las lesiones menos malas que podía esperar. Un hemonomotoras me lo mata, un TC severo me lo mata, una rotura de aorta por caída sobre un fraccionamiento me lo mata. Entonces me voy a encontrar, dentro de lo malo,
lo menos malo, con lo cual hasta cierto punto voy tranquilo. Bien, fijaros eso, ¿quién está en 15 minutos en contacto con el herido? Señores, los espeleos no pueden ir a las bravas a las cuevas. En exploración, o van ustedes formados, o no exijan después que los espeleosocorristas se jueguen la vida, que se la van a jugar, y yo el primero. Pero el que salva la vida a su compañero es el que está con él. En el rescate de Resending, cuando hay el TC, se queda inconsciente y sufre una parada cardiorrespiratoria. Le hacen RCP, y esa RCP es la que le saca. El resto del rescate, que lo vivimos mediáticamente, fue el rescate, pero quien le salvó la vida fueron sus compañeros. Bien, capacitado y entrenado. A mi gente la llevo al fallo. La complacencia en los trabajos y en los cursos no vale para nada. Al personal sanitario y al que se le entrena hay que llevarle al fallo. Si aciertas, vuelves a entrenar y vuelves a entrenar hasta que falles. Y cuando ya lo tengas automatizado, serás un socorrista y un compañero de espeleo perfecto. Bien, ningún factor en cueva beneficia al paciente. Ninguno. Ninguno. ¿Alguien iría de paseo o de visita romántica a dormir a una cueva? Sí, las Bárdenas Reales, ya lo sé. Pero esa no es una cueva, eso es un parque turístico. Todos los factores que hay en las cuevas agravan la situación de nuestro paciente y la respuesta del paciente va a ser siempre a peor, nunca mejor. Dicen que la hipotermia protege y además no te deja envejecer. Yo en cueva no he visto hasta ahora eso nunca. Bien, condiciona la morbimortalidad. No solo es que tu paciente se te muera, sino simplemente que no es lo mismo salir con una pierna rota y con una contusión en la espalda que salir sin mover la pierna rota y con una paraplegia de por vida. Entonces, lo que haga mi compañero va a condicionar lo que me pase después. Y si encima soy un cabrón, igual le denuncio porque me movilizo mal. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con estas cositas. Seguimos. Cuando yo cargo mi tractor, con todo eso no sé a lo que voy. A mí me llega información. Este es el rescate de Chorros de hace un mes. Entonces, yo cargo todo. Claro, como no hablo con mis compañeros, qué es lo que llevan ellos en los botiquines, pues meto el punto caliente, meto la comida, meto lo mío. Vamos, hombre, me voy yo que estoy en expansión perimetral, como para no llevar comida. Bien, y me pongo en marcha. Bien, por fin llegamos allí, 12 horas después del accidente. ¿Esa víctima en 12 horas creéis que no ha evolucionado? Pues imaginaros en una torca de -1000, como la del Cuevón, ese enfermo no tardas 12 horas, tardas 10 y medio en llegar, suponiendo que eres un médico y un enfermero que va bien. ¿Cuántos médicos y enfermeros hay aquí que hayan pasado de -1000? La cosa se complica, ¿no? Vale, bien. ¿Qué ha pasado en 12 horas? Temperaturas cercanas a los 0 grados, como hay en la torca, humedad relativa del 100%, aquello, aparte de bonito, no sé quién me engañó a mí para hacerme médico en la espeleo. No me engañó, no sé quién me engañó, porque me gustaría encontrármelo. Pero bueno, tengo una ventaja. Los compañeros le han prestado un punto caliente y le han prestado los primeros auxilios. Si lo han hecho bien, mi trabajo, entre comillas, está bien, va a ir más fácil. Bien, allá abajo las medidas para valorar el alcance de un traumatismo. Chicos, vamos a ser serios. Es difícil valorar un traumatismo después de que llegas arrastrado. Es verdad que Íñigo Soteras demostró hace unos días en esta publicación, no lo conocemos de nada a este señor, que la presencia de un médico en un rescate mejora la asistencia, mejora las comorbilidades del paciente y mejora su recuperación. Esto que Íñigo lo pone en papel, lo sabíamos, pero como nadie lo escribía y él lo demostró, pues genial. Bien, la medicalización in situ, genial. El problema es que hay que llegar allí y estamos tardando en llegar. Si ya tardamos en llegar a ciertas cavidades que están cercanas a nosotros, pues imaginaros en picos de Europa, que llegas al famoso ojo de cabrones, al refugio, que cuando llegas arriba ya llegas arrastrado y tienes que meterte en cueva, y encima la meseta aquella, que de meseta tiene poco, dices tú, bueno, si solo hay un médico, no hay más para llegar. Seguimos. Yo siempre digo lo mismo, ¿qué médico no llega arrastrado y cansado al fondo de una cueva? O sea, además vas estresado. El médico que tenga esto, achaques para decir, yo es que soy un tío fino y voy bien, hombre, todos vamos influenciados por lo que nos vamos a encontrar y no sabemos además cómo vamos a salir de allí. Esto es de hace unos días, sacado del blog de Dulanto, del blog de Censor, se llama así, del Censor tu blog, ¿no? Es un blog interesante para sacar muchas conclusiones, pero es que encima de ir el médico estaba muerto. Pues claro, los brujos no hacemos mucha brujería a veces, no sale bien. Dicen que se murió de una fractura de fémur. Un fémur puede perder 1.500 mililitros de sangre. Yo creo que hay algo más, aparte de los 1.500. Habría alguna cosa más. A mí lo que me da miedo
es que, fijaros este grupo con qué camilla entra, no quiero decir nada más. Esto que tenéis aquí es un acrónimo utilizado por los sudamericanos y los americanos del norte también lo han acogido, que es el CABE. Es muy sencillo. Yo llego a un herido en profundidad y me tengo que plantear esto. Cuidado, tengo un paciente hipóxico, hipovolémico, porque está sangrando e hipotérmico. Tengo que atender sus traumatismos, la deshidratación que llevará de horas allí, si no le han dado suficiente líquido, y el estrés que hay allí en la zona. Tengo que establecer comunicación con alguien, es el tema pendiente de las grandes cavidades, las comunicaciones, y después hacer mi vivac, y mi vivac sanitario. Mi vivac sanitario no es un vivac de emergencia, es un vivac para pasarme horas en él. Y los grupos de rescate no pueden ir con 3 mantas térmicas, tienen que ir con un vivac bien hecho. Bien, y después ya verificar por los déficits neurológicos que tengamos. Ahí abajo, en la E, en el cuadro violeta, pone evalúe, estabilice antes de estricar, evalúe, estabilice antes de trasladar. Yo soy partidario, podéis llevar la contraria, de que si podemos mover al herido antes de que llegue el grupo de rescate con seguridad, se le pueda ir moviendo. Es decir, me he encontrado fracturas de tobillo que evidentemente, bien tocadas, bien movilizadas, has avanzado 3 meandros. Si representa un problema mover a esa víctima porque es un problema ya de seguridad, pues mal, pero leches, avancemos un poquito, no nos quedemos parados. El que yo avance media galería, ya es media galería ganada. Y además el enfermo se beneficia de una cosa, ya estoy saliendo. Cuidado con el impacto psicológico en la víctima. Bien, y después viene lo de siempre, ser tranquilo. Pues va a estar tranquilo. Te mandan colocar, te dice tu jefe de equipo, te vas para ahí y montas aquel contrapeso. Y resulta que te mandan con otro compañero que dices, entre tú y yo no hacemos ni una media pierna. No hay improvisación. No se debe improvisar en cavidad. Debemos improvisar, pero cuando ya sabes mucho. Pero inicialmente los protocolos, y eso los jefes de equipo de Espelio Socorro lo tenéis muy claro, debes ir muy estricto. Y después los equipos deben conocer la dinámica de un gran rescate. Me da igual que sea en una cavidad de 200 metros, pero debemos estar trabajados. El espelio no es un tío blando. El espelio tiene que sufrir. Si no sufre un espelio, no entres en cueva, porque todo va en contra tuya. Bien. Ahí abajo, ¿qué me debe preocupar? A mí la intendencia. Si os digo hace un rato que me preocupa la hipoxia, cuando me llegan a mí las botellas de oxígeno, una botella de oxígeno a alto flujo me dura 40 minutos. ¿Cuánto hemos dicho que tardamos en la Torca del Cuevón en un tío con un trauma torácico al que solo tenga que poner unas gafitas nasales? Bien, me preocupa la alimentación. Eso de que no se le da a un herido de comer porque es malo. Vamos, hombre, ahora veremos por qué. Bien, la digestión no es todo suero, chicos. Cuando te preparan algo caliente te rejuveneces y más. Esta medicación fue la que está en negro, la que se le puso al compañero de Resending. Yo no estoy de acuerdo con ella, y se lo digo a los médicos sobre todo, porque las crisis comiciales dentro del contexto de un TC severo como tuvo él, no era la motrigmina, sino era la finitoína, y los corticoides, sobre todo cuando estamos mucho tiempo en cueva, no están indicados. El CRAS-1, para los que seáis médicos, sabéis que lo dice, que incluso puede empeorar. Y cuando nos tiramos una semana con un herido, todos tenemos tendencia a colocar corticoides que nos vale para todo. El corticoide nos quita el picor y nos cura hasta de una retinitis. Pues bueno, pues ponemos más corticoides. El Ringer, bueno, el Ringer ya nadie lo pone en duda, que los coloides a largo plazo no van a ir bien y ningún médico debe pasarse del Ringer y del salino. Con los antibióticos, como decía Soteras, la cobertura en grandes profundidades la tienes que hacer. ¿Por qué no sabes las horas en las que vas a salir? Si a eso le sumamos heridas abiertas, pues no está de más ponerlo. Bien, vamos a ver. Termorregulación. Todo el mundo se toma un té caliente o un poleo para calentarse. Aporta más calorías, y no le voy a llevar la contraria a Soteras, porque es el que me lo ha enseñado y me lo ha demostrado. 200 gramos de barrita energética o de un trozo de bocadillo para subir temperatura que un propio café o un propio té. Y cuidado con el té en cueva que deshidrata. Bien, reconforta. Eso es un punto caliente de la CM2 con una fractura de fémur y una luxación de tobillo. Es decir, tenemos que poner un sitio cómodo, tanto para nosotros como para el paciente. Bien, los relevos en SIMAS Maxi, como llamamos algunos. SIMAS Maxi no es la -1000. Aquí tenéis SIMAS que en 300 os dan problemas, son SIMAS complicadas. Tenemos que empezar a pensar que no van a llegar relevos, que no vamos a tener médico que nos releve, y tenemos que pensar que nos tiramos horas.
Bien, lo de la psicología lo dejaron ayer muy claro, no voy a entrar, y mucho cuidado con los rescatadores. En Resending los tuvieron que sacar, iban hasta arriba de cosas y hubo 2 o 3 que salieron de la cueva y yo no sé si tenían mono o tenían cansancio. Que la efedrina es maravillosa, nos la tomamos los sanitarios, pero que sepáis que cuando se da efedrina a un tío que está agotado, se convierte en metanfetamina. Y eso es una sobredosis. Y eso se ha utilizado en cueva para sacar a un tío que está agotado. Pero cuidado, que salga en 2 horas. Si te tiras 5 horas con un tío al que le das efedrina por vía oral, tienes un tío drogado en cueva y va a venir la cascada después. Bien, esto que todo el mundo, las esperas en cavidades. Cavidades como la Torca son eternas diaclasas. No hay situación de puntos calientes. Y si los hay, es para el herido y para el médico. Lo siento, voy de finolis. Para el herido y para el médico. Entonces la gente no tiene que dormir en hamacas. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis hamacas calefactoras? Es decir, en rescates en profundidad las cosas se complican. Bien, y esto que yo creo que Irene y a Lorena les voy a castigar, porque en el programa no está la siesta. Es decir, cuando yo llego ahí a un rescate, me voy a encontrar eso, pérdida de peso corporal, el color de la orina lo tengo que ver, la sed, taquicardia, venas yugulares que ya las he visto poco visibles porque ya al paciente le falta líquido, pero sobre todo hay una cosa que al herido le tenemos que proporcionar. Cuando tú descansas, aunque tengas una enfermedad rara, si duermes te despiertas de otra manera. Una siesta de 2 o 4 horas, Lorena, para el programa, tiene efectos sobre el rendimiento mental similar al consumo de 150 a 300 miligramos de cafeína. Y un café tiene 100 miligramos de cafeína. Recordar lo importante que será parar a nuestro herido de vez en cuando, y si hay que parar para que descanse, y le tenemos que sedar un poquito, igual tiene que descansar 1 hora, y damos tiempo a los socorristas que sigan terminando con la cueva. Bien, no voy a entrar en las complicaciones de la hipotermia, pero quedaros con la tríada letal. Y quedaros con que yo soy partidario de que el paciente, aún sin terminar de equipar toda la cavidad, se empiece avanzando. Todo lo que corramos siempre es bueno, correr entre comillas me refiero. La hipotermia la podemos corregir, la acidosis nos va a costar, y la coagulación, yo creo que en todos los botiquines llevamos tranexámico. Chicos, médicos, el tranexámico solo se puede poner antes de 3 horas. Con lo cual, si yo llego en 12 horas, ¿para qué llevo tranexámico a una cueva? Lo llevo si soy su compañero y se ha pegado un piñazo y se lo pincho. Pero pasadas 3 horas no me vale absolutamente de nada. Al revés, puede ser contraproducente. No creo que haya embarazadas y niños en menos miles, con lo cual ya sabéis que está contraindicado. Bueno, punto caliente en espeluca, es una fractura de un brazo. Y tengo que convertir esto en mi hospital. Esto es un vivac en la Torca, para pasar una noche. Pasar una noche, duermes 2 horas a base de tomarte un Orfidal y para de contar. Y muy cuidado, prepárate para días, aunque sea una cueva pequeña. Prepárate para días porque no sabes lo que se te viene encima. Y vuelvo a repetir, lesiones del herido, las mejores porque las malas le van a matar. En cuevas de menos 1000, lo tuvimos con Dani el año pasado, la suerte que fue que solo eran fracturas, con lo cual el tío no se murió de una fractura. Si es un trauma torácico en menos 1000, te mueres. ¿Por qué? Porque no llega nadie a pincharte el tórax, leches. Vale, grupos de rescate, saco térmico. No se puede ir a un rescate sin saco térmico. Claro, hay que engañar al presidente de la federación. No sé cuánto vale, a mí me costó 600 euros para el grupo mío, no sé por dónde andará. Pero chicos, si vas a un rescate, es un grupo de espeleosocorro, o compramos el que utilizan los obreros, que nos vale, de que trabajan aerogeneradores, que se ponen un mono gigante, que es como si fueras al Everest, o trabajas con esto, o lo hacemos nosotros, pero no podemos ir con mantas térmicas, tenemos que ir un poquito más profesionalizados. Bueno, ahí fijaros las lesiones que podrían aparecer. La parada cardíaca que tuvo el compañero de Resending fue por una apnea por un TC. Yo las conclusiones que he sacado del libro, y lo que has contado tú, yo creo que el TC no fue una parada completa, si no sé yo si hubiera salido, si fuera una parada cardíaca. Yo, las conclusiones me suena a una apnea por el TC, ¿vale? Bien, a esa profundidad, recordar que hay algo muy importante, que es la fatiga y los traumatismos. Ya de por sí, el estrés que genera un rescate trabaja sobre el paciente. Y recordaros, todos los que están en cavidad tienen que reponer calorías. Los jefes de equipo estáis hartos de recordarlos. Tú eres autosuficiente. No pidas una manta térmica, ni pidas comida, ni pidas agua. Eres autosuficiente. Si no, es como cuando entráis en una cueva y al jefe de equipo le dices, comprueba, baterías, vela, manta térmica.
Si no la llevas, no entras. Vete a la tienda de al lado y la compras. Bien, esto que tenéis aquí son las acciones que se debe hacer en un rescate, pero fijaros las 3 primeras partes: extracción de la zona de peligro, medidas de urgencia para salvar vida, balance de lesiones asociadas y protección del herido, la hacen los compañeros. Señores, que están bajando a cuevas de grandes exploraciones, gente que no tiene idea de tapar una hemorragia. Eso sí, el torniquete lo hemos aprendido todo. Paradas en las cuevas, si tu compañero no te saca, la parada no existe en una cueva, lo que existe es un muerto. Bien, esto que tenéis aquí son artículos, mira, fijaros, del 2019. Resulta que hay gente que se dedica a estudiar lo que te pasa cuando te quedas en una cueva a dormir un mes, o 15 días, o 10 días. Pero es que resulta que a partir de las 24 horas en cavidad, ya tenemos alteraciones visuales, endocrino-metabólicas, inmunohematológicas y músculo-tendinosas. Es decir, al final, nuestro rendimiento baja muchísimo. Y si encima estás herido, se suma un estrés a estos cambios. Sobre todo lo que nos afecta a nosotros, la frecuencia cardíaca. Pues no es lo mismo tener un herido a 60 de frecuencia que tenerlo a 150. El daño muscular, que se ha visto que ya mean sangre, para que nos entendamos, la radiomielitis es mear sangre, destrucción de la proteína del músculo. Y esto se ha centrado sobre todo en los ritmos circadianos y da igual. Realmente este trabajo, ¿sabéis por qué se ha hecho? Porque van a mandar a gente a Marte. Está auspiciado por la NASA. Y como las condiciones de soledad van a ser muy parecidas, los meten en cuevas. Pues hay que aprovecharse de estos trabajos. Bien, Diego Dulanto contó esto y es muy curioso, porque es un rescate que tuvisteis vosotros. Y pone aquí, el tratamiento que dispensó este enfermero, todo hay que decirlo, fue impecable. Pues claro, ¿cómo esperábamos que fuera? Un enfermero no va a ir en contra del enfermo. Lo que hay es que formar a ese enfermero o a ese técnico, por eso he preguntado antes si había algún juez, en que administre la medicación. ¿Qué problema tengo yo en que me ponga un Fenta? Perdona, ponme 1 y 2, con lo que me gustan a mí las drogas. Vale, después, cuando empezamos a mover camilla, hay que preparar, y sobre todo en grandes cavidades, muchos bivacs. Muchos bivacs que aunque no se utilicen, porque igual rescate muy bien, no debemos estar esperando, eso lo sabemos todo. Pero en grandes cavidades, como la Torca, o las de menos miles de picos, son auténticas diaclasas, no son cuevas de derrubio, con lo cual te encuentras pozos como el Sachenauer de 80-90 metros sin fraccionar, donde ese herido va a estar con un sanitario, con un rescatador, demasiado tiempo. Y entonces habrá que formar al rescatador. ¿Qué crees? ¿Que el médico va a hacer el contrapeso? Cojones, que yo tengo que salir bien también. Bien, conciencia situacional, ¿de acuerdo? A un médico se le pide evacuación rápida o estabilización. Tendrá que decidirlo y tendrá que saber dónde está. Bien, vivac sanitario, conocimientos del profesional, experiencia en rescates. A un médico hay que hacerle sufrir. A los míos les he engañado. Al final me he quedado yo solo. Pero bueno, les tienes que engañar un poco, les tienes que llevar a cueva, les vas metiendo cada vez en alguna complicación hasta que alguno se te queda contigo. O por lo menos que me bajen a 200 metros. No te digo que me bajen a menos 1000. Ya en 200 ya bastante tienen con llevar las sacas. Bien. Conciencia situacional. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Esto ya es un poco lo mismo. Yo opino lo mismo que los franceses. Pienso que el médico tiene que ir de lujo, como un marqués, tiene que ir acompañado por 2 tíos buenos, que sean porteadores. El médico hay que hacerle portear mientras se entrena, y el día de la cueva dice, pues hoy te voy a compensar por ese entrenamiento duro. Bien, y esto es importantísimo. El impacto en el herido y en los rescatadores y en el médico es oscuridad, hipotermia, fatiga y cuidado. Reduce la efectividad y está medido. Si yo os hago frenar después de 12 horas de guardia o de trabajo ante un objeto en la carretera, no vais a reaccionar lo mismo que si cogéis el coche por la mañana después de un café. Y en medicina un fallo mata, pero es que en un contrapeso se van 3 tíos para abajo y matamos al herido más a los 3 que están en el contrapeso. Esto que os quede muy claro. ¿Se puede evacuar sin médico? Sí, leches, sí. Hay que aprender, pero se puede. ¿Cuándo? Está consciente, respira suficientemente, tiene pulso palpable y las fracturas están movilizadas. ¡Fuera! Si me encuentro al médico a media cavidad, ya me lo encuentro a media cavidad. Entonces hay que formar a los socorristas. Bien, este es el rescate de Simatibia, es una traducción del francés y así de aquella manera. Y ahí ya entran cosas muy curiosas. Poco oxígeno, hubo que racionarlo. El oxígeno homeopático no vale para nada. O le pones oxígeno o le pones oxígeno. Un TC severo con 1 litro de oxígeno, como aquí racionaron el oxígeno para que no se gastara la botella, lo único que consiguieron es que no se gastara la botella. Pero no tiene utilidad. Es decir, hace falta intendencia y seria. Y después ya empiezan a aparecer cositas
como que conversan con el médico, aquí al médico le ponen un poco como que va un poco arrastrado y ya empiezan a salir aparatitos como que mide la frecuencia y todo eso. Cuidado, aún así hay rescates imposibles y hay cosas que no pueden salir bien y hay que hacerlas como podamos. Hay recursos humanos pocos y recurso material mucho, pero que no funciona. ¿Habéis visto un desfibrilador, los socorristas de UbiMóvil? Con 25 kilos, no sé lo que pesa, que encima no coge y al mínimo golpe se estropea. Eso no puede bajarlo a una cueva. La tríada letal, los analizadores de gases en un rescate prolongado, yo creo que habría que ponerlo en marcha. Ocupan muy poco, pero hay que convencer a la Federación de que se gaste su dinerillo y nos daría mucho margen, porque este, por ejemplo, es un rescate de un buceador con nitros 32 hace un año, que tuvo una hipotermia severa por rotura del traje seco, y a mí me valió de mucho el analizador de gases para ver qué gasometría tenía, porque él intentó acelerar demasiado la llegada en el lago Tica, que son 700 metros, no mucha profundidad, pero sí mucha longitud. Y me valió para ver la acidosis que tenía, cómo ventilaba, pues cositas que al final te van dando algunas pistas donde va el herido. Bien, importantísimo, empatía con el herido. Los que están en grandes exploraciones son tíos duros, saben que de allí no van a salir fácilmente, vamos a desengañarnos. Es decir, un tío a menos 1000 como Dani, cuando le sacamos, él sabía que de allí no salía fácil. Y cuidado con una cosa, el frío lo tenemos allá a mano para las fracturas. Pensar que el frío cada 15 minutos, cada 10 minutos, insensibiliza el nervio y baja un montón la inflamación de cualquier fractura. Bien, esto es otro rescate, no sé si conoceréis, le pido permiso a la mujer de Joel, en Chorros, unos días después del congreso el año pasado, es una tibia y un peroné. Bueno, pues estas cosas que pasan, el descubrimiento de las heridas. Y bueno, a Lorena creo que tuvo también ahí un pequeño encontronazo con la mancha. Y aquí vamos a lo que a mí me interesa para un socorrista. Es decir, esto es parches de fentanilo. En un rescate prolongado yo utilizo el siguiente protocolo. Le doy el chupachú de fentanilo y le pongo un parche de fentanilo de los que se le ponen a los pacientes en cuidados paliativos. El fentanilo en parche, 5, ¿no? Vale. El fentanilo en parche tarda en hacer efecto, pero le he pinchado primero o le he puesto primero. Y entonces lo que voy es coadyuvando. Se empieza por 200 miligramos. No he visto a nadie morirse por chuparse un chupachú de fentanilo, hasta ahora. No he visto a nadie. Si no funciona con el primero, a los 15 minutos se le añade el segundo. Y claro, Diego Dulanto, Íñigo Soteras y yo empezamos en el CUE, en Madrid, con el Pentromás, que es un gas, lo he probado personalmente, que a los 30 segundos, minuto y medio, obtienes analgesia chupando una pipa de metoxiflurano, que es un gas anestésico que pasó a la historia por los efectos secundarios que tenía, pero que en el mundo se está utilizando para el trauma medio, moderado, no grave, porque tiene que el paciente poder chupar, pero una luxación de hombro, como veis aquí al grain, se puede restituir simplemente por un paciente que chupa por esa pipa una fractura y ya le tienes control. Se pueden utilizar 2 pipas en 24 horas, te produce un amarillo de estos, para el que la haya probado otras drogas lúdicas, un amarillo tipo dragones, pero que dura muy poquito, alguna náusea intermitente, pero después pasas a un efecto placentero y no hay mucho más. Bien, esto se puso en este paciente, que es una caída de un rappel de 3 metros con las manos por delante. Y ya de los bloqueos no voy a hablar, que a mí me parece que el futuro de la espeleo de profundidad es el bloqueo, porque te va a garantizar no abusar de otras drogas. El cinturón pélvico, ahora veréis lo que voy a poner en un botiquín, darme un minuto nada más y ya voy terminando. Y la CISA ISCAR te dice que el suero hipertónico lo podemos llevar en espeleo porque pesa poco, lo preparas fácilmente y mantiene una reperfusión rápida. Si tuviéramos un TC severo, mantendríamos la presión arterial media cerebral mucho mejor, más elevada, eliminaríamos el edema cerebral, pero tendríamos un problema. También tiene efecto cascada y después habría que aumentar líquido. Si hablamos de control de daños en el politrauma, el líquido en exceso nos puede diluir ese coágulo que tenemos por ahí formado y dar problemas. Pero recordar que el control de daños está muy bien para el politrauma puro, pero en el TC en cueva necesitamos mantener una presión arterial media por encima de 9. Y ese 9 hay que mantenerlo a base de líquido. Y en cueva no tenemos sangre. Yo creo que no hay sangre. Hay vampiros, pero sangre no. Vale. Faja pélvica, esto es una compañera que sacamos hace unos 6 años. Una fractura de pélvica, a mí pareció lo que le pasó a Eva en un fraccionamiento, pero esta no paró en el fraccionamiento, se sentó en la piedra. Y la faja pélvica es lo que hace que eso lo cerremos otra vez y deje de sangrar. Y yo, que no me gusta escribir, tengo que poner esto.
hay que escribir lo que hacemos. Vale, rescates nuestros enchorros, todo muy bonito, pero el herido no iba bien. El herido pensar que nunca va bien. El herido donde quiere estar es en su casa y en el hospital. El equipo médico, aquí se han borrado las fotos, no sé por qué, pero bueno, lo más importante, se han borrado las fotos. Esto que tenéis aquí es por donde tiene que ir el futuro. Máquinas pequeñas como el Sealer, que coge aquí en el bolsillo, nosotros lo llevamos en el bolsillo, un rescate con grúa. Es un monitor desfibrilador, un ProPac que te mide 4 constantes, tiene un problema con las temperaturas, pero lo podemos envolver en papel burbuja y funciona. Y los riesgos en socorros hay que contrapesarlos. Me tengo que entrenar mucho como médico. El ser médico no implica que seas un buen tío en cueva, al revés, suele ser un poco pato porque tenemos más cosas que hacer. Tenemos que tener capacidad de decisión y juicio, tenemos que ser capaces de liderar un rescate, pero no el rescate en sí. Y tenemos que aceptar lo que nos dicen. El médico somos muy de bata, somos gente que somos muy prepotente y en los rescates las camisetas que relucen más que otras no van bien. Bien, rescates que hemos tenido, bivacs este es un bivac que yo me planteé para muchas horas y acabamos simplemente en 6 horas y nos lo planteamos para 12 horas. Todo tiene que ir en una saca, como dijo Íñigo, yo no voy a entrar, sacas precintadas, controladas, caducadas. Y digo caducadas porque la vas a abrir y resulta que el enantium que querías está caducado, el Fentan han pasado 6 meses por encima y se lo has puesto igual, y después decimos que no analgesia. Y esto, que ya es para terminar, un minuto, vale. Es lo que yo tengo a 900 metros de profundidad en el cerro. Tengo 3 mini hospitales. La gente 17 picos, 17 simas con las que yo trabajaba, les dije que se dejó de hacer exploración y batir récords si no poníamos cosas de verdad. Entonces, en unas sacas perfectamente señalizadas, colgadas en un sitio donde no van a ser nunca sifonadas y donde pase más gente, donde esté más gente equipando, más gente entrando, más gente saliendo, pusimos un mini hospital. Hicimos protocolos emplastificados, pusimos como en los barcos, cuando te pasa esto, haz esto, cuando haces esto, haces aquello, y metimos lo siguiente: saco térmico, pesa 50 gramos. Saco térmico los que utilizan los anestesistas para recalentar a aquellos que hacen con cirugía con hipotermia. Es una sábana con muchas placas químicas que mantienen temperatura de 34 grados más de 10 horas. Después, si queréis, hablamos y os doy los nombres. Vendajes, pulsiosímetro, que nos da frecuencia, glucómetro, enseñando a la gente, hemostáticos, torniquete, desinfectantes, collarín, un ambul plegable, mantas térmicas de las claves, de las de toda la vida, cinturones pélvicos. Bien, una férula SAN, un collarín de los que se pliega, drogas. Me encantan las drogas. Yo no quiero... El hombre tiene derecho a no tener dolor, leches. Tiene derecho a no tener dolor. Y esto es lo que nos pasó en la Torca. Este señor, con una fractura de tibia peroné, salió de menos 1200 él solo dopado. Y cuando llegó arriba quería más, porque le empezaba a pasar el efecto. Es decir, donde nos movemos, habrá que tomar decisiones que rompan los protocolos habituales. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Es necesario yo lo que hago? Y yo que soy el de la crucecita en el casco, ¿qué cojones pinto ahí? Si no sabes hacer, no jodas, fuera. Si el enfermo lo llevan los rescatadores. Es decir, hay que saber comportarse y saber estar, hay que saber ser y saber estar. Bien, y ya poco más puedo decir, que muchas gracias, y lo siento, las fotos que han saltado al final, pero es ese error de la tecnología y yo, tenemos problemas. Fármacos para que trabajen, porque la empatía